ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Compañeras y compañeros, les saluda William Javier Díaz, les saludamos a nombre de la Junta Directiva de la ADE en este segundo curso que estamos apoyando para el ascenso y la reubicación. Este curso pretende cualificarles y que ustedes tengan la oportunidad, como lo logramos la vez anterior, de que pasemos ese concurso y logremos las reivindicaciones que hemos planteado con el Gobierno Nacional y nosotros impulsamos desde el distrito. Hoy vamos a trabajar el tema, por lo menos voy a introducir algunos aspectos relacionados con la evaluación formativa. Claro que se va a profundizar con los expertos, muy expertos que están acompañando este proceso en torno a lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa se estructura dentro de lo que se ha venido planteando históricamente para el 1278 en lo que era y es la evaluación de carácter diagnóstica formativa, la SDF. Y tiene un elemento central, que es la evaluación formativa. La SDF como tal, la que veníamos teniendo, elimina realmente en la práctica todo el proceso de la evaluación formativa, que tiene que ser una evaluación de carácter académica, de carácter pedagógica, y no puede circunscribirse como no lo circunscribieron desde el Gobierno Nacional como un mecanismo para el ascenso y la reubicación, donde se termina confundiendo lo uno con lo otro. Nuestro ascenso y nuestra reubicación en términos salariales depende, para lo que hemos venido peleando, de la experiencia, los estudios, y algunos plantean la producción académica. Yo no comparto ese tercer ítem, pero lo que significa la formativa es un proceso académico, es un proceso que todos los maestros y maestras en las dinámicas pedagógicas que tenemos en la institución educativa tenemos que hacer. Tenemos que evaluar, pero evaluarnos también en términos de la práctica pedagógica. Y esa evaluación formativa nos permite ir cualificando cada uno de los procesos, nos permite retroalimentar en términos de lo que nosotros pretendemos desarrollar en el aula, que a veces sale como nosotros lo planeamos, pero a veces no sale. A veces se mejora, pero a veces hay variantes que tienen que ser evaluadas constantemente para una construcción pedagógica del mejor nivel en términos de lo que nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros niños, niñas y jóvenes. Es claro que los compañeros que van a asesorar, que van a compartir su experiencia, su trabajo en torno a la evaluación formativa, van a dar más insumos, pero ese es un punto clave, clavísimo en términos de lo que es el ascenso y la reubicación. Es clave que nosotros tengamos claro que de un lado está la evaluación formativa, que ellos llamaron evaluación diagnóstica formativa, y de otro lado está el derecho al ascenso y la reubicación, por experiencia y por estudios fundamentalmente. Esa pelea tenemos que librarla y es parte, digamos, de los insumos críticos que tenemos que tener en este curso. Gracias, compañeras y compañeros, y ojalá les vaya muy bien en esa presentación de la prueba, porque todos tenemos que tener garantizado nuestro derecho al ascenso y la reubicación y tener condiciones dignas, económicas, laborales y en condiciones profesionales para ejercer nuestra profesión docente. Fraternal saludo, maestros y maestras del Distrito Capital. Los saludamos desde la Junta Directiva de la ADE en estas sesiones de trabajo que venimos desarrollando para bien de todos los maestros y maestras en aras de que logren su ascenso correspondiente en este concurso garantista de un gobierno cercano, un gobierno nacional cercano a toda la comunidad educativa capitalina. Entonces tengo el gusto de presentar al profe José Emilio Díaz Ballena, un licenciado en teología, con doctorado y postdoctorado en investigación y especialista en esta materia, que nos va a proporcionar todo su conocimiento para mejorar esa posibilidad en el concurso que se nos viene y que nos va a permitir ganar un espacio de representación y de ascenso y de mejoramiento económico como le corresponde a los maestros y maestras del Distrito Capital, que tanto han luchado para lograr ese reconocimiento. Un abrazo para todas y todos. Buen día, colegas en todo el país de Colombia, docentes, directivos, líderes pedagógicos y docentes de aula. Agradeciendo de antemano la invitación de los directivos de la ADE Norte para compartir con ustedes este módulo que he titulado Política de Evaluación, Evaluación Formativa y Aprendizajes en el Aula, una relación por construir. En tal sentido,
vamos a desarrollar la siguiente agenda. Me interesa entonces un acercamiento a la evaluación formativa desde una perspectiva teórica y epistémica que nos da unas luces, unos principios para poder reelaborar, resignificar y hallar nuevos sentidos a la práctica evaluativa en el aula. En la misma medida, hablar sobre los determinantes de la política evaluativa, particularmente en el marco de la política del decreto 1290 de 2009. Asimismo, como tensión y como derivación de este ejercicio del decreto 1290, nos pone en dos orillas, nos pone la evaluación en una encrucijada, dado que el profesor tiene que pensar en la evaluación externa y estandarizada de la cual nos habla en el comienzo el decreto 1290, pero también nos pone en la otra orilla, la encrucijada, la otra orilla, la práctica evaluativa en el aula basada en el ejercicio de valoración y evaluación, que son dos componentes sustanciales a la evaluación formativa. En ese sentido, entonces, tendremos que intentar hacer un ejercicio de pertinencia, de validación con lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, cómo y para qué evaluamos. Es la validez, la confiabilidad de la práctica evaluativa en el aula, que nada tiene que dejar de lado de las prácticas de evaluación científica, estadística, psicométrica. También tiene elementos que ponderan un ejercicio basado en los aprendizajes de los estudiantes desde un enfoque diferencial y contribuye en la calidad educativa de la enseñanza. Y asimismo, al finalizar, recogiendo unos elementos de lo que es la evaluación formativa, que nos puedan resignificar un poco esa práctica y entender qué elementos, qué componentes nos hacen dar una coherencia con lo que enseñamos y cómo lo evaluamos. Para finalizar con unas recomendaciones de un ejercicio que he venido recogiendo con docentes a lo largo de algunos departamentos, que recomiendan ellos desde una evaluación formativa, pero anclados en la perspectiva de la justicia social. Y dejo en esta misma presentación unas referencias de algunas lecturas que bien podrían contribuirles en su trabajo. En tal sentido, entonces, voy a dar comienzo a desarrollar con ustedes, estimados colegas, maestros, maestras, directivos que a lo largo y ancho del país construyen ese saber pedagógico y contribuyen en la formación de ciudadanos y ciudadanas para una sociedad cada vez más competente y más exigente. Por eso las teorías y los modelos de evaluación han tenido unos hitos a lo largo de la historia. Bastaría con hacer una lectura del profesor Díaz Ángel, la evaluación académica, y uno de los últimos hitos de la evaluación, que va más allá de la evaluación industrial, científica, psicométrica, que es importante y que ha tenido un momento importante, dado que se adoptó en la política internacional con una política unida a la evaluación con un enfoque de medición, y por esa medición hacer rendición de cuentas a la escuela y a los actores educativos. En tal sentido, podríamos decir que en los últimos 20 años, gracias a ese rompimiento de esos dogmas de la evaluación positivista, científica, estadística, que está bien que también los maestros conozcamos y podamos hacer uso de ella, pero un gran hito en el siglo XXI, en esos albores del siglo XXI, en los primeros 20 años, fruto de esa eclosión epistemológica, esas teorías sociales críticas, la pedagogía crítica, epistemologías del sur, esos movimientos decoloniales, se ha venido construyendo una teoría de la justicia social, y eso nos pone en otro lugar más preciso, dado que la evaluación cualitativa, de donde se desprende el ejercicio de la comprensión y la interpretación de los datos que podemos recoger
de la evaluación en el aula, pues también nos pone en un lugar interesante de retos y desafíos cuando pensamos la evaluación más allá de la mera comprensión y de la mera interpretación de lo que es el fenómeno educativo, más en particular si entendemos la educación como un escenario para hacer formación. Y eso nos pone en un lugar ético y político, que en palabras de Pablo Freire tendría que ver con su discurso, las cartas a quien osa enseñar, a quien gusta enseñar, a quien se desafía y se reta para enseñar. Por tanto, entonces, la evaluación desde una mirada epistémica, de las epistemologías del sur, de las teorías sociales, de la justicia social, pues nos pide, más allá de lo técnica, más allá del mero interés técnico instrumental por el conocimiento, y dando un paso más en la comprensión de esos datos que arroja esa evaluación en el aula, nos pide entonces, la evaluación es no un fenómeno técnico, porque lo técnico los profesores lo hemos ido aprendiendo en la medida que hemos podido avanzar en ese saber pedagógico y hemos integrado toda la tecnología desde su revolución industrial 3.0 y lo que hoy vivimos como revolución industrial de la tecnología 4.0, la intronización de la inteligencia artificial que nos reta en el asunto de la enseñanza y aquí en particular cómo amoldar y adaptar esa inteligencia artificial para dinamizar y hallar nuevos sentidos en una evaluación centrada en el aprendizaje y en la enseñanza. Por tanto, pararnos en esta justicia social es una cuestión de principios, porque la evaluación es no un problema técnico, sino un problema político y ético de aquel que osa enseñar y que contribuye con su vida, con su trabajo, a formar nuevos ciudadanos y ciudadanas para una sociedad con competencias para el mundo de la vida, como lo diría Habermas y otros filósofos de las teorías críticas. Entonces nos llama a una equidad, a una diversidad, a una inclusión, a una autonomía, a un pensamiento crítico y democrático. Esos deben ser los principios que debe enarbolar un evaluador en el aula, que se dice asume la evaluación formativa en todas sus dimensiones. Y la equidad tiene que ver con diseñar prácticas de evaluación, pruebas en el aula que tengan en cuenta las necesidades y que miren el desarrollo integral y situado del estudiante y por tanto cuestiona el centramiento de la evaluación en el aula en el enfoque de medición, de rendición de cuentas, que es importante para el maestro, pero como un elemento, como un aspecto que se integre a la diversidad y singularidad de las prácticas evaluativas que el profesor crea, que el profesor diseña según el contexto, necesidades. La autonomía, porque son ejercicios que buscan dar cuenta del aprendizaje interactivo, colegiado y del aprendizaje individual. Son momentos que se respetan, que hacen parte del componente cuando hablamos de ritmos de aprendizaje. Y los ritmos de aprendizaje, visto desde un enfoque diferencial, entonces se entiende el aprendizaje como una construcción social, colegiada, como un ejercicio individual, riguroso, disciplinado y organizado del estudiante, que entra a jugar un papel importante en las prácticas de evaluación en el aula, en el diseño de pruebas. Asimismo, un principio que debemos tener como evaluadores es la participación, y la participación tiene que ver con darle la voz a los estudiantes a través de la autoevaluación, de la heteroevaluación, de la evaluación de pares, de la evaluación grupal. Esto contribuye a irnos zafando un poco de esa metódica que califica y que encuentra en los rankings y en la medición la única posibilidad de dar cuenta pedagógicamente de unos resultados. La diversidad que llama a la inclusión y que tiene que ver con diseñar experiencias y evaluación que respeten esa diversidad, esa singularidad en nuestras aulas,
que día a día se hacen diferentes, aulas donde emigran poblaciones diferentes, donde hay diversidad cultural, intercultural, y por eso no podemos responder a una evaluación con un parámetro y un rasero igual para todos. La diversidad entonces llama a un principio claro: las prácticas de evaluación en el aula tienen que ser basadas en la diversidad, la singularidad y la heterogeneidad en los procesos de aprendizaje, cuando entendemos el aprendizaje como un escenario diferenciado en donde todos aprenden, pero aprenden dependiendo de unas habilidades, unos contextos, unas situaciones, unos escenarios que son factores que el profesor tiene que caracterizar y conocer antes de prever la evaluación. Y finalmente, pues obviamente está esto respondiendo a lo que llama Juzgo Torres en El caballo de Troya, a dos conceptos muy interesantes. Toda esta suma de principios desde una perspectiva crítica, social, de justicia social, pues tiene que ver interesantemente con dos conceptos: la justicia educativa, que mira, lucha por la educación como un derecho, y eso es lo que a lo largo del país y en estos momentos en que vive Colombia una situación política, debemos todos unirnos frente al derecho de la educación de calidad y gratuita y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y la justicia curricular tendrá que ver con esa interacción entre lo que enseñamos, la didáctica de cómo lo enseñamos y las funciones del qué y el para qué de la evaluación. En esta diapositiva nos podemos hacer un momento de reflexividad, como llama Bourdieu. Lo que nos debe diferenciar es que somos autocríticos, autorreflexivos. Y si la práctica evaluativa es un ejercicio dinámico que se está transformando, que tiene que transformarse, pues entonces esa justicia nos llama a preguntarnos: ¿las evaluaciones que realizamos pretenden ser justas, equitativas? ¿Tienen consecuencias positivas en la autoestima, autonomía, autoconcepto, en los enfoques de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y fíjense que la autoestima, la autonomía, el autoconcepto son elementos éticos y políticos de la formación, y por ende tienen que ver con los principios que el profesor tiene que dinamizar en su práctica evaluativa. Contribuyo a la formación de un clima de aula que favorezca la confianza, el respeto, la autocrítica, la autorreflexión entre estudiantes y profesores. Utilizo la evaluación solamente como un lugar de distinción, de descalificación, de sanción, o lo contrario, nos llama a hacer a agrandar un escenario de confianza. Esta diapositiva, donde está aquí una caricatura que ronda por toda la internet, el sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Una frase tradicional de Albert Einstein, y que aplicado a la práctica evaluativa, este profesor, teniendo delante una diversidad y una singularidad y siendo insensible a lo cultural, está pidiendo que para ser equitativo todos van a hacer la misma prueba al tiempo, y por favor todos van a subir a la copa del árbol. Pensemos en el pez, en la tortuga, pero también pensemos los que tienen otras habilidades que lo harían más rápido. Eso nos lleva a preguntarnos en relación con nuestra práctica evaluativa en el aula: ¿qué tan justas son nuestras prácticas evaluativas y si se acercan a esos componentes? En tal sentido, varios autores han podido hablar entonces en los últimos 20 años de una evaluación para la justicia social, y entonces tiene unas características, tal vez la objetiva, pero creo que me parece que es importante porque en momentos en que está el mundo, en que está una situación a nivel político, sociocultural, y donde estamos parados en Colombia,
estas adjetivaciones de la evaluación con un sentido y una perspectiva teórica de la justicia social, pues han sido modelos, propuestas que se han venido acuñando, naturalizando desde el saber pedagógico. Entonces, una evaluación desde la justicia social tiene que ver con una evaluación democrática, crítica, participativa, ¿sí?, sensible al contexto cultural, es inclusiva y es una evaluación auténtica. Y aquí tendríamos que esforzarnos por mirar esa coherencia con los contenidos que nos piden enseñar y con las formas y estrategias de evaluación que aplicamos en el aula. En tal sentido, entonces, tenemos unos determinantes de esta política de evaluación y quisiera recordarles pues que nuestro sistema nacional de evaluación, que tiene todo un conjunto de pruebas, de dispositivos de medición que han copado y están copando todos los grados del tránsito escolar del estudiante, desde el preescolar hasta la educación superior en los diferentes programas y carreras. Tenemos pruebas que dan cuenta y que hacen medición a costa de la calidad de la educación. Para el tema de Colombia y más en particular para el sistema educativo colombiano, pues ha sido totalmente una exigencia continuar, conocer, implementar en los diferentes momentos de la educación a través de las políticas educativas de los gobiernos de turno, a través de la normatividad, pues acoger todas las recomendaciones de las recomendaciones de evaluación de los organismos internacionales de corte cultural y de corte financiero, que han terminado obviamente dándole una racionalidad neoliberal, y esto ha dado lugar pues obviamente a un Estado evaluador que le ha interesado estandarizar el currículo, estandarizar la enseñanza, por ende estandarizar el aprendizaje para poder obviamente incorporar, naturalizar pruebas estandarizadas con fines de medición y de rendición de cuentas. En tal sentido, fue el tránsito del decreto 230 de 2002 que se pensó pues en el modelo, en el enfoque de evaluación cualitativa, tal vez con algún espíritu de promoción automática, la época de los indicadores de logro, 6 años, 6 generaciones que llegaban a la educación superior llevando a cuestas indicadores de logro todavía que se debían en el paso de la educación media a la educación superior. El decreto 1290 nos instala en una nueva lógica, pues en 2 momentos, que es lo paradójico, y en estos años que llevamos ya más de 10 años, 12 años, 14 años de implementación de este decreto 1290 del Ministerio de Educación, pues hoy tenemos como 2 orillas, una dualidad, y el maestro en el aula tiene que pensar, igual con su directivo, dónde enfatizar. Y esto nos ha puesto, uno, en que el sistema educativo nacional, los sistemas educativos a nivel latinoamericano, mundial, pues tienen que pensarse en que hay que rendir cuentas a la sociedad, lo cual no está mal, siempre y cuando esos resultados de esas pruebas, de esos sistemas nacionales que operatizan unos indicadores cuantitativos para medir la calidad, pues de verdaderamente respondieran a lo que sucede en los contextos, en los diferentes departamentos, ciudades, en la escuela urbana, semiurbana, rural. Si eso diera cuenta de la situación real, pues hasta nos interesaría poder acercarnos. Sin embargo, es interesante que estas pruebas arrojan unos resultados en relación con algunas competencias o habilidades que se pueden medir a través de una evaluación de papel y lápiz, algunas, y de algunas áreas fundamentales. Entonces, con esos resultados podríamos de pronto operar pedagógicamente
Y creo que en eso el Ministerio de Educación y el ICFES, hoy el sistema de medición de calidad, nos han llamado la atención, nos han convocado a pensarnos en cómo usar esos resultados de esas evaluaciones estandarizadas, cómo usar esos indicadores para favorecer la enseñanza y favorecer la misma práctica evaluativa. Eso nos pone en un lugar de diálogo y de conversación que me parece interesante. Podemos pensar en esas relaciones y en ese uso de los resultados de las pruebas para favorecer, siempre y cuando tengan un carácter diagnóstico y no sea una evaluación de resultados que muestre y posibilite ranking, en donde por lo general la educación pública a veces aparece en los lugares de la media hacia abajo. Entonces, en tal sentido, creo que es posible. Y miremos entonces cuál sería esa relación entre la evaluación como medición, con un enfoque de rendición de cuentas y de responsabilización a los docentes directivos, a los estudiantes, a sus familias y al mismo currículo, con una contrastación con las prácticas, con las pruebas que el profesor implementa en el aula. Nos han mostrado las investigaciones en la Universidad Pedagógica Nacional, en el grupo Evaluándonos, unas tensiones entre esta orilla de la medición y la orilla de la comprensión, en la orilla de lo sumativo y la orilla de lo cualitativo, de lo comprensivo, de lo formativo. En primer lugar, ocurre cuando las pruebas de orden internacional PISA o la Nacional Saber se estandarizan y las del aula se diversifican y singularizan. Entonces ahí tenemos una evidencia de cómo la intencionalidad de esas orillas, de esa dualidad de enfoques, podría entrar en tensión si no hacemos un ejercicio pedagógico para entendernos que una es de la política, que le interesa hacer mediciones para focalizar las políticas educativas. Ojalá los recursos se puedan distribuir de forma más equitativa, buscando la igualdad y no la distinción social, y a la vez también poder encontrar que esos resultados se podrían relacionar y usar pedagógicamente para fortalecer ese principio grande del evaluador parado en un enfoque comprensivo, interpretativo, para diversificar y obviamente singularizar las prácticas de evaluación. Entonces esa tensión a veces nos pone más de cara a una que a otra, y yo creo que ética y políticamente el maestro debe situarse en un lugar pedagógico y desde ahí poder saber usar técnica y operativamente, pero pedagógicamente esos resultados que diagnostican algún desarrollo de habilidades que el maestro en el aula tiene que preocuparse y ocuparse de todas las habilidades comunicativas, sociales, científicas, artísticas, etc. Una segunda tensión va a aparecer cuando esa concepción de medición de las pruebas estandarizadas y la concepción de valoración de las pruebas de aula. Unas están pensadas en la medición, en las tablas de estadística, en la psicometría, en la econometría. El profesor se fundamenta en la evaluación formativa, que tiene dos momentos importantes, que es la valoración y la evaluación, y seguidamente de la retroalimentación, podríamos decirlo, y obviamente que toma distancia a la medición, aunque le interesa acercarse con lentes pedagógicos de cómo usar esos resultados. Asimismo, tiene que ver una tercera tensión, la función sumativa de esas pruebas y la formación formativa, acabamos de decirlo, formativa, que tiene que ver con entender la evaluación con un enfoque diferencial, desde unos principios de equidad, de participación, de inclusión, de igualdad. Asimismo, una cuarta tensión tiene que ver con el grado de conocimiento que tendrían los profesores sobre las pruebas de saber. A veces encontramos en las diferentes comunidades educativas profesores que están interesados en hacer esos ejercicios de descomposición epistemológica y pedagógica de esos ítems de las pruebas estandarizadas y las pueden estudiar en el aula, pero a veces hay profesores que mantienen diferencia y dicen que no hay ningún
un elemento de vinculación ni de relación, ni mucho menos el uso. Creo que podemos hacer una posibilidad. Es posible que en esa dualidad, en esa dicotomía, pueda acercarnos a estas pruebas y también desde los que hacen estas pruebas tener un acercamiento con los profesores en las diferentes aulas y ver la riqueza tan interesante que tienen los profesores en su práctica evaluativa diversa, singular, heterogénea y no homogenizante. Obviamente que tiene que ver con las pruebas, con las políticas. Una cuarta, pues uno mira esa desarticulación que hay entre la medición y la autoevaluación institucional y la práctica de evaluación formativa. Tendrían que ser 3 enfoques, 3 momentos de la evaluación que contribuyan a la transformación institucional y también contribuyan a la transformación y potenciación de las prácticas evaluativas formativas que hacen los directivos a sus profesores y que los profesores y maestros y maestras a sus estudiantes tuvieran una misma dirección, un mismo norte. Pues entonces otra atención nos llama obviamente a ese predominio, a hacer una autocrítica, una reflexividad cuando entregamos el aula a esa tecnocracia, a esa medición, dado que la pedagogía nos llama más a la formación y menos a instalar en el aula dispositivos de coaching para las pruebas, de repetición, porque ese no es el trabajo de un intelectual, de un profesor autorreflexivo que se está cualificando día a día en las diferentes comunidades educativas y que se cualifica en estudios y programas posgraduales. Por tanto, entonces, será un llamado a un trabajo más allá de la mera fabricación de pruebas y cursos y simulacros, y más bien transitar eso como unos componentes que podrían ayudar en el aula. Cierto es que de vez en cuando podemos usar un test, un post-test, una prueba estandarizada, porque el mundo hoy vive del test, y en toda parte, en cualquier parte del mundo, para un trabajo, para un programa de universidad, para una carrera, para un proyecto, tendremos que pasar por el test. Entonces, tenemos que afinarnos de alguna manera sin simplificar y reducir el saber pedagógico y la formación a las pruebas. Y en ese sentido, pues es un trabajo a ir más allá de lo que diríamos a medir las competencias básicas y tratar más bien de las competencias para el mundo de la vida, que tienen que ver con todas las áreas del saber y con todos los fines, con todos los 13 fines de la educación que propone la Ley 115. Ya entrados en esto, entonces hablamos de la evaluación formativa, obviamente entendiendo que dentro del decreto 1290, que como ya lo sabemos, pues tiene que ver con las reglas acordadas para seguir y valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Pues define cómo se aprueban las áreas, cómo se promocionan los grados, cuáles son los criterios de evaluación, qué se evalúa y cómo, criterios de promoción, qué se necesita para pasar de un grado a otro, cómo se valoran los aprendizajes. Importante, creo que ese es el corazón del enfoque de la evaluación cualitativa con fines formativos en el decreto 1290, pese a ese llamado a estar también pensando en las pruebas internacionales, que son importantes en su ejercicio diagnóstico y que algo aportan al saber pedagógico, siendo la evaluación un componente de la pedagogía. Entonces, ese énfasis fuerte del decreto 1290, cómo se valoran los aprendizajes, pues nos pone en un lugar de distinción entre la evaluación formativa como valoración y la evaluación formativa como evaluación. Y nos permite tomar distancia de la evaluación sumativa, que explica mediante tablas numéricas esa obsesión por el número, que inclusive en este mismo decreto hubo que homologar la escala cualitativa con números para poder entender la aprobación o no aprobación en un bimestre, en un momento del periodo escolar a final del año, entendiendo que es sustancial de la evaluación formativa la valoración y la evaluación, y por eso en ese decreto pues se va a hablar de los requisitos también, de los niveles de aprendizaje. Así que el sistema de evaluación institucional de estudiantes es la carta, es la bitácora, es
la partitura en donde las prácticas evaluativas encuentran los componentes de la valoración y la evaluación como fundamentos teóricos y pedagógicos para nutrir la práctica evaluativa en el aula, que ojalá esté anclada en la evaluación académica, o sea, en referentes teóricos, en modelos como los que mostraba al comienzo, la evaluación formativa crítica, auténtica, situada, que han sido modelos que han venido haciendo una derivación importante en la educación y que le permiten al profesor anclarlo con el proyecto educativo y dentro del proyecto educativo anclarlo al modelo pedagógico y al modelo pedagógico con la postura epistemológica desde donde enseña su saber profesional, su saber sabio, y por esa conexión poder entonces decantar ojalá una didáctica crítica situada que responda a las necesidades, que sea inclusiva, que sea participativa, que sea crítica y auténtica, a una didáctica crítica de la enseñanza, de un saber sabio profesional del profesor. En coherencia debe derivarse una evaluación formativa, una evaluación auténtica conforme a esta diríamos, alineación. Proyecto pedagógico, modelo pedagógico, los contenidos como unos dispositivos que permiten el desarrollo de unas habilidades y habilidades en las diferentes áreas del saber del currículo escolar, sin excepción de áreas fundamentales, sino que todas contribuyen a la formación integral anunciada en el decreto, en la Ley 115 de 1994, y asimismo anclada con una didáctica crítica y una evaluación que mira más al para qué evaluamos, fundamento teórico y social. Y entonces, en tal sentido, podríamos decir la evaluación formativa como un recorderis, pues aparece con Michael Scriven en Estados Unidos, en una obra que se llamó Metodología de la Evaluación, muy traído de la escuela escolástica, de la modernidad, donde se pensaba que la evaluación hacía parte de la metodología. La evaluación formativa pues nace dentro de la evaluación de programas en Estados Unidos. Se evaluaban los programas curriculares para mirar por qué o no había calidad y por qué no había la producción de unos estudiantes con unas habilidades científicas más allá de lo que la escuela podía brindar en su momento. Michael Scriven se habla de la evaluación sumativa y formativa. Para allí tiene como el comienzo esta evaluación. Pues a la fecha tenemos una gran cantidad, una literatura amplia, sólida, fuerte de lo que es la evaluación formativa, pero que hay que encontrarle sus raíces en la evaluación formativa y sumativa de Michael Scriven, que era más como un control, una evaluación de programas y proyectos, que obviamente se basaba en descripciones, en juicios, para poder realizar esa evaluación. En tal sentido, pues se promueve cada vez en Colombia y en toda la educación, sistemas educativos fundamentados en la evaluación formativa, gracias al decreto 1290, que se desprende y se fortalece y se articula con modelos pedagógicos que obviamente han venido haciendo carrera y se han venido naturalizando, aunque a veces uno encuentra en los profesores conocer mucho sobre la evaluación formativa teóricamente, pero en la práctica seguimos anclados y un poco amarrados con las prácticas tradicionales que cuantifican y fundamentan el reino de lo cognitivo en la memoria de la evaluación, cuando sabemos que la evaluación es multidimensional y siempre ha estado anclada al reino de la memoria, de lo cognitivo. Y desde esas teorías pedagógicas y de la evaluación llamamos la atención para hacer ver que la evaluación tiene que ver también con lo social, con lo político, con lo socioemocional, hoy que está tan en boga estas pedagogías de lo socioemocional, incluso también ya pensándose en cómo medir esas habilidades socioemocionales, y obviamente el escenario, el laboratorio que favorece es el aula, cómo pensamos en ese desarrollo de habilidades socioemocionales. Tal vez a veces el término formativo podría estar escondiendo una falta de comprensión
y de apropiación de lo que realmente implica evaluar formativamente, porque eso implica pensarse a la academia, pensarse el conocimiento para la formación, y la formación en el aula a veces poco alcanzamos a mirar sus efectos, son efectos a mediano y largo plazo, pero algo podemos, diríamos, comprender, algo podemos recoger de información, porque también evaluar tiene que ver con pesquisar, con investigar, con indagar sobre los procesos de evaluación. En tal sentido, tendríamos que un poco separar lo que implica valorar, implica pues comprender, implica acompañar el proceso de aprendizaje en aras de una mejor enseñanza, implica que es un componente constitutivo de la evaluación formativa en todas sus expresiones, adjetivaciones, implica atribuir valor a los procesos educativos, implica recopilación sistemática de información que se derivan de las evaluaciones, de las pruebas que propongo a mis estudiantes en el aula. En tal sentido, evaluar tiene que ver con juzgar y decidir sobre la calidad, el valor de un proceso, el propósito tiene un propósito de mejora, y obviamente atribuir valor, ¿sí? Atribuir unos criterios, unas atribuciones cualitativas, pues entonces se traduce a través de juicios y criterios para la toma de decisiones. Entonces, valorar, evaluar, retroalimentar son sustanciales y hacen parte de la evaluación formativa. Y obviamente, pues está pensada, la evaluación formativa, pues para mirar el adelanto del trabajo de los estudiantes, pues genera una ayuda entre maestros y estudiantes, tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con el progreso del estudiante y su proceso personal, progreso colectivo, colegiado, y el progreso que tiene el estudiante en la trayectoria a través del currículo escolar en las diversas asignaturas, y obviamente contribuye a una mejor mirada y alcance de los objetivos pedagógicos que se han determinado. Mejora obviamente el programa. También lo sumativo es importante porque puede determinar la eficiencia, tiene que ver con un balance que se hace al comienzo, de pronto en la mitad del proceso y al final, y pues son unos criterios externos que también podrían contribuir a una evaluación formativa. Si uno mira, estimados colegas, si uno estudia la revisión de la evaluación formativa, hay mucha información, mucha literatura, pero todas coinciden en estas premisas, como conocimiento cualitativo de las realidades, como análisis e interés por las particularidades del sujeto, pues están favoreciendo la interacción, la interpretación para el cambio, potencian el aprendizaje, igual que la enseñanza, trascienden la calificación, evaluación interna, que tiene que ver con la autorreflexión, la autoevaluación, más allá de la calificación, la evaluación de pares, la heteroevaluación. Son momentos de la evaluación formativa que tendríamos que rescatar. O sea, haciendo una barrida, encontramos estas premisas que son el piso fuerte teórico de lo que es la evaluación formativa. Todas llaman a una dinámica intersubjetiva, a una interacción independiente y también individual con el aprendizaje, y enfatizan mucho el tema de la coevaluación. Nos lleva también a pensarnos en el estado en que se encuentran los sujetos, dado que la evaluación mira los progresos y los procesos, particularmente el proceso de cada estudiante respecto de las metas, de los resultados que esperamos de aprendizaje, producto de una enseñanza de calidad. Por tanto, la reflexión, la interpretación, la mirada sobre los sujetos, dar la voz a los estudiantes, compartir con ellos y escribir con ellos los criterios de evaluación, y con ellos poder también analizar los resultados de la evaluación, inclusive de la misma pedagogía del error. Eso podría sacar la evaluación de la pedagogía de la crueldad, a veces de arbitrios, de ejercicios simbólicos violentos que hacemos con los resultados o como entregamos los resultados. Si el estudiante es partícipe y es protagonista de cómo quiere ser evaluado y es protagonista de los contenidos que enseña el profesor y que en el aula se imparten
y se motivan a una apropiación colectiva e individual, la evaluación también tendría que tener ese elemento. Por eso lo singular, lo heterogéneo y la diversidad de las prácticas evaluativas. Unos profesores en algunos lugares nos han ido dando algunas recomendaciones y me parece más interesante hablarlo desde la experiencia de los profesores que no desde otras miradas teóricas. Es lo que los profesores recomiendan en el aula cuando hablan de evaluación formativa y más seguramente cuando quieren acercarse a una evaluación con unos principios claros de parte del profesor y con unos principios que tienen que ver con lo político, con lo ético, con lo inclusivo, con la diversidad, con la equidad, y eso llama a unas prácticas interesantes. Y ellos siguen enfatizando, ustedes profesores en las diversas regiones, departamentos y municipios, siguen diciendo que una forma importante es promover las coevaluaciones, lo cual está de la mano con lo que dice la revisión de la literatura sobre la evaluación formativa. Hablan de reforzar esta evaluación formativa más allá de lo numérico, que es importante, porque pues obviamente en un intercambio institucional los números o las escalas numéricas o las escalas cualitativas pues tienen que decir algo, pero si eso descansa en la diversidad, en la singularidad, en la heterogeneidad de prácticas evaluativas miradas desde la justicia social. Hablan todas de una sensibilidad cultural, lingüística, prácticas de evaluación, evaluar para transformar y no únicamente para calificar, lo cual promueve una participación y una equidad. Es fundamental una evaluación que forme y acompañe, dicen los maestros, y que emancipe, más allá del único fin de dar nota. Una evaluación que debe enfocarse en el avance individual y colectivo. Eso es importante porque responsabiliza a los estudiantes de la apropiación del conocimiento en el aula como un ejercicio de interacción, de apropiación, y eso lo hace más significativo en el nivel colegiado y en el nivel individual. Y eso también implica, obviamente, un crecimiento hacia una evaluación con sentido de justicia, promoviendo valores de autodeterminación, autoconfianza, autoconcepto. Y eso mira a un CIE que va más allá de un meramente recetario, ¿sí? de los requisitos que se tienen para aprobar una asignatura o para aprobar un grado, pasar a otro grado. Va más allá, compromete al maestro. Aunque como sabemos muy bien, la pandemia nos puso en un lugar de crisis y muchos colegios igual que hicieron un ejercicio pedagógico sobre el saber a enseñar a través de la virtualización de la educación, pues uno escuchaba a muchos maestros diciendo, después de la pandemia, ni la enseñanza ni la evaluación van a ser los mismos, tienen que cambiar. Y la pandemia nos enseñó y desnudó tantas desigualdades que nos hicimos muchos compromisos y muchos retos. Cuando volvamos a la escuela, tenemos que hacer reingeniería. Y hoy encontramos escuelas haciendo lo mismo en tiempos de prepandemia. Pero también encontramos muchas instituciones, muchas comunidades que hicieron justicia educativa y justicia curricular, y lo que llamaría yo justicia de la evaluación formativa, dado que hubo que repensar, replantear la práctica evaluativa, y fue un momento en donde hubo reconocimiento de las familias sobre la función social del profesor, sobre el ejercicio de la enseñanza y de cómo podía desde la virtualización formar y hacer el ejercicio de entregar unos contenidos, y por eso se intentó reformar los currículos con trabajos pedagógicos disciplinares, interdisciplinares, con campos de pensamiento, con preguntas problematizadoras, un poco tomando distancia del currículo in vitro que nos pone en lugares de áreas fundamentales y no fundamentales, sino el saber y la apropiación. Fue interesante durante la pandemia. Asimismo, hubo que hacer también ajustes seguramente, hubo que hacer nuevas estrategias de evaluación más de orden técnico, instrumental, algunas interesantes, algunas que no conmovieron, pero entendimos que la tecnología, la revolución tecnológica, no puede ser una tecnoutopía, tendría que
hoy los maestros continúan esa apropiación tecnológica de camino hacia la inteligencia artificial y poder de una manera dinamizar, resignificar con ayuda de todas estas tecnologías esa forma de cómo evaluamos y pensamos esa práctica en el aula. Pero creo que los CIEs fueron ajustados. No sé si se quedó en una gramática oral o también hubo que reajustar, porque obviamente el CIE no estaba pensado para tiempos de pandemia. Debemos tener un CIE tan flexible, tan democrático y construido por la comunidad y ojalá reinventado año tras año, dado que igual que el PEI hacen parte de la carta de navegación, de la partitura uniforme que suena en la escuela pensando en la formación de los estudiantes. Otras interesantes podrían ser los profesores que se requiere un CIE que permita a los estudiantes poder hacer apropiación, aquí dice cocción de sus aprendizajes, aportando pizcas, estilo de conocimientos y que los docentes comprendan la evaluación no como una receta, sino como una mesa donde se reconocen y valoran los distintos ingredientes que cada estudiante aporta al proceso formativo. Estas frases tienen que estar encomilladas, son trabajo, producción de profesores que a lo largo y ancho se han preocupado y se siguen preocupando y se siguen retando por hacer de la práctica evaluativa un lugar de apropiación, de promoción humana y de apropiación de las habilidades. Educación en justicia social tiene que ver con esa transformación curricular, tiene que ver con temas más allá de la mera, tienen que ver con la apropiación y el ejercicio de temas que hablen de la opresión, de la desigualdad y que justifiquen y fortalezcan el autoconcepto, la autoestima y que puedan mirar las injusticias sociales que ocurren en el entorno, ir más allá. Por eso proponen hacer asambleas, grupos de debate, no llevar, como decía Paulo Freire, solamente conocimientos. Al aula hay que llevar dilemas, hay que llevar problemas sociales, hay que entender la matemática para entender la desigualdad del mundo. Igual las ciencias sociales, las ciencias naturales, son reflexividad de la naturaleza y reflexividad del ser humano. Por ello entonces la multiplicidad de pruebas y evaluaciones en el aula, que den más importancia obviamente al aprendizaje y por ende esa información que se recoja al aprendizaje contribuya a fortalecer la calidad de la enseñanza del profesor, en ese efecto boomerang del profesor y el estudiante corresponsable del ejercicio a través también de la autoevaluación, la coevaluación en el aula. Finalmente, vamos a ir terminando, implementar las evaluaciones diferenciadas que tengan en cuenta esos ritmos, ese enfoque diferencial, esos contextos, esa sensibilidad a los contextos y realidades de los estudiantes y no siempre centrar la práctica evaluativa en martes de prueba, jueves de prueba, mes de prueba, año de prueba, sino que sean a través de otras estrategias de orden colegiado, de orden personal, pero que contribuyan a la apropiación del conocimiento significativo y que permitan un desarrollo de habilidades sociales, personales para el estudiante en el mundo de hoy. Todo esto pues mirando a esa razón de la multidimensionalidad de la evaluación y que nos invita también obviamente a apropiarnos de este concepto académico, de esa confianza del estudiante y obviamente diferenciando y potenciando las habilidades y talentos que cada estudiante tiene en su vida personal. Finalmente, habrían unas recomendaciones algunas referencias, seguramente podríamos tener en un momento de reflexividad académica y en estas lecturas y otras que podemos seguir y continuar este ejercicio. De todos modos, en el espacio de este módulo tenemos otros ejercicios para docentes directivos y docentes de aula y hay un espacio, hay una matriz para recoger preguntas que puedan salir de este ejercicio, de esta charla que hemos tenido y con gusto en una sesión siguiente poderlas contestar. Siguiendo un poco todo lo que hemos podido entender de la nueva política de evaluación de los maestros
en su ascenso y en su reubicación salarial, pues se va a hacer énfasis en el saber pedagógico. Esto quiere decir en el currículo, en la evaluación, en el modelo pedagógico, en el proyecto pedagógico institucional, en la práctica de evaluación formativa. Pues entonces allí propongo unas preguntas tipo 1 y tipo 4. Tipo 1, un enunciado con una única respuesta; tipo 4, un enunciado con dos posibilidades de respuesta en sus enunciados, para que sean resueltas y ojalá justificadas por el docente directivo en su labor de líder pedagógico y por el docente de aula que dice su práctica es formativa en el aula. Asimismo, con una lectura, porque me parece interesante poder también refrescar, poder fortalecer su comprensión lectora y su comprensión de innovación y su compromiso de transformación de las prácticas evaluativas. Cuesta mucho en los ejercicios con maestros poder hacer criterios de evaluación formativa, hacer rúbricas de evaluación formativa y por ende proponer acciones, o sea, estrategias, diríamos, caja de herramientas de evaluaciones coherentes y ancladas a la justicia social y que permitieran una evaluación más tranquila, más reposada, más informada al momento de tomar una decisión y traducirla en una nota, en una escala numérica o alfabética. Entonces, en este segundo ejercicio, los invito a tomar una lectura que se titula particularmente Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes, muy cercana a una lectura del profesor de la universidad en España. Dime cómo evalúas y te diré qué clase de profesional eres, porque de las prácticas de evaluación puedo yo leer, interpretar en un ejercicio hermenéutico qué concepto tiene el profesor de escuela, de educación, de formación y de evaluación. Pues esta entonces, de acuerdo con las prácticas que tengamos de evaluación en el aula, estamos contribuyendo a formar un tipo de ciudadano, de ciudadana, de sujeto. O dime cuáles son tus prácticas de evaluación en el aula y te diré a qué tipo de sociedad estás contribuyendo con la formación de tus estudiantes. Lectura que es sencilla, no más de 5 páginas, que nos permite hacer, primero, poder decantar unos principios. ¿Qué principios en este ejercicio de comprensión lectora podemos describir? Al menos 4 principios que cada uno pudiera destacar en esta lectura, y cada principio conlleva una acción, una estrategia, una forma de evaluación que la puedan proponer en la tercera columna y la podamos recoger para hacer la sesión final de retroalimentación. Muchísimas gracias. Ha sido todo un trabajo interesante. Hemos podido recoger una solicitud a nivel nacional para prepararnos a un momento importante de evaluarnos en el saber pedagógico, en el saber profesional, pero también es un momento para integrar conocimientos, y esto sumado a sus saberes, a sus trayectorias y al ejercicio que les dejo a través de esta oficina de la ADE, podamos encontrarnos en un siguiente ejercicio, ojalá respondiendo a estas preguntas, justificándolas y dando respuesta a sus inquietudes. Gracias, feliz día. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.